Saludos amigas y amigas que nos acompañan a través de las redes sociales, por Facebook y por Twitter de Revista Zona Libre. Hoy en nuestro programa Elecciones 2017 estamos con Jorge Rodríguez Cuesta. Él es candidato a la Asamblea Nacional, ¿sí?, por el Distrito 3, Provincia del Guayas, lista 6, Madera de Guerrero. Muchísimas gracias, Jorge, bienvenido. Encantado de estar aquí, Yasmín. Un abrazo para todos. Creo que estos son espacios que uno tiene que aprovechar, espacios donde la ciudadanía puede manifestarse libremente, así que aquí estoy a tus órdenes. Una pregunta obligada, Jorge. Tu rostro es muy conocido, tú tienes una amplia trayectoria en medios de comunicación, en televisión para ser específico. 20 años. 20 años. Anteriormente te habían propuesto ingresar a la política, ¿y por qué hacerlo ahora y con el movimiento Madera de Guerrero? A ver, sí, esta fue la quinta propuesta, es decir, que la quinta fue la vencida. Fue la primera vez que me ofreció la lista 6, el PSC de Madera de Guerrero, y antes no acepté porque creía que no era mi momento. Antes estaba, creo yo, en el espacio desde donde servimos a la gente durante muchos años, desde el periodismo, y creíamos que todavía teníamos más que aportar. Pero yo tenía mucho tiempo, muchos meses ya con mi esposa, con Jimena, hablando con Dios y diciéndole: yo quisiera tener gente que vaya a la función pública y que tenga a Dios en el corazón, que quiera servir de verdad, que crea en que el espacio de la función pública es para servir a los demás, no para servirse. Y cuando yo recibí la llamada de la lista 6, yo sentí que era el momento, que Dios me estaba hablando y me decía: ¿por qué no lo haces tú? Si quieres que la gente se sienta representada y por gente que tenga a Dios en el corazón, entonces es momento de salir de tu zona de confort y de enfrentar el desafío. Y aquí estoy, yo estoy convencido, Yasmín, que ese es un llamado que Dios me ha hecho, es una misión que yo tengo mucha fe, de tratar toda la convicción, toda la fe del mundo de que nosotros vamos a llegar, porque Dios es el que nos ha puesto, y creemos que podemos cambiar esa mala concepción que tiene la gente de la política, que en este país hacer política es como mala palabra. Nosotros queremos cambiarla desde adentro, dejar la zona de confort y poder hacer, si fui parte de 20 años de las noticias, algunas malas, muchas malas, hoy quiero ser parte de las buenas noticias, y hay que trabajar mucho y hay que esforzarse mucho, pero yo creo que si no era este momento, los espacios que no ocupa la gente buena se siguen llenando de gente mala, así que aquí estoy, listo para servir. Una de las demandas de la ciudadanía es que sean los mejores ciudadanos y ciudadanas los que nos representen en la Asamblea. Yo te tengo que preguntar, ¿tú te sientes capacitado, preparado para ir a legislar, a fiscalizar a la Asamblea Nacional? Absolutamente. Creo que esta experiencia del periodismo, de haber visto las cosas desde afuera de la política, pero haber tenido acceso a mucha información y a muchos personajes, haberse alimentado, algunos referentes negativos, otros positivos, de los que realmente uno aprende. Pero mi preparación está allí, en mi experiencia de vida, en mi trabajo. Cuando hice periodismo de investigación, lo hice hasta el último día, haciendo periodismo cercano a la comunidad. Yo pienso que me da el aval, pero sobre todo el hecho de haber sido un ciudadano transparente, un activista por el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, me permite presentarme al Ecuador, Yasmín, y decirle a la gente: aquí está el mismo padre de familia, el mismo ciudadano de bien, que durante muchos años los ha representado y los ha servido desde el periodismo. Hoy quiero llegar a la Asamblea para hacer eso que no se hizo, para cambiar esa concepción que se tiene de la política y para poderlos representar, para convertirme realmente en esa voz de los que no tienen voz. Tú eres un periodista, tienes muchísima experiencia en esta área, en comunicación. De llegar a la Asamblea, ¿qué va a pasar con la ley de comunicación? Bueno, esa es una de las banderas nuestras, por nuestra esencia de periodistas. En la lista 6 hay una particularidad, habemos representantes de cada uno de los sectores de la sociedad. Yo, orgulloso, represento a los periodistas y he dicho desde mi primera entrevista que vamos a derogar la ley de comunicación. Pero no vamos a hacer solo eso. Para recuperar la libertad de expresión en este país, la libertad de opinión, incluso la libertad de pensamiento, hay que hacer otras cosas. Hemos dividido todo nuestro camino para poder devolverle a la ciudadanía la libertad de expresión en 4 pasos. Si me permites, lo resumo muy rápidamente. Una reforma constitucional que cambie vía consulta popular los artículos 18, 372 y 384. ¿Qué dicen? El 18 es el que le da características a la comunicación, esto de que tiene que ser veraz, plural, contextualizada. ¿Quién lo determina? El Cordicom y la Supercom.
Eso es una forma de censura previa y lo vamos a cambiar preguntándole a la gente. Otro, el 372S, que declara a la comunicación un servicio público. Realmente es un error de concepción. La comunicación es un vehículo para ejercer el derecho de la libertad de expresión, pero no es un servicio público. ¿De qué se trata? De podernos normar, regular a través del Consejo de Regulación y de la Supercom. Eso se tiene que cambiar. Y finalmente el artículo 384, ese que impide a los empresarios de comunicación incursionar en otras áreas del mundo económico. Realmente eso también es una gran prohibición. Eso ha impedido que los negocios de comunicación se puedan desarrollar, puedan crecer, estén dependientes de la pauta del Estado. Ahora, lo que sí vamos a separar es el tema de la comunicación con el tema financiero. Esos dos negocios no se pueden mezclar, pero de allí, si un empresario camaronero quisiera incursionar con un medio alternativo, con un medio de estos nuevos, por ejemplo, de estas nuevas plataformas, poner una radio, ¿por qué impedírselo? ¿Por qué la Constitución tiene que impedir este tipo de situaciones que le permiten desarrollar y tener más espacios de comunicación? Eso hay que hacerlo como reforma constitucional. Te hablé de 4 pasos, vamos por el segundo. El tercero, una auditoría de los medios incautados que durante estos años han sido un gran escudo para el gobierno. Y cuarto, vamos a echar abajo esa gran feria de frecuencias, ese proceso de las frecuencias que ordena la ley de comunicación. Una vez que no exista la ley de comunicación, cuando la deroguemos, ya no habrá ningún justificativo. Y Cintia Viteri lo ha dicho, vamos a convocar uno nuevo, uno transparente, uno con veedurías internacionales, en donde no exista la sombra de sospecha, ni por inconstitucional, peor por corrupción. Ya, listo. Ustedes tienen otras propuestas que tienen que ver con reformas tributarias, como el área de los impuestos. ¿Cuál es esa? Es la prioridad cero. Nosotros recorremos todo el país, todos los días. De hecho, me ven en ropa de campaña porque es lo que venimos haciendo y de aquí lo vamos a seguir haciendo, tratando de que la gente se acerque a nuestra propuesta, que la gente sienta que es lo que creemos que se debe hacer. Somos ciudadanos, somos padres de familia que sentimos la misma preocupación. ¿Y qué es lo que nos reclama la gente cuando vamos a golpear la puerta, cuando pasamos por una calle? Nos dicen, necesitamos trabajo. A este país hay que reactivarle la economía, a este país hay que darle la oportunidad de que la gente pueda soñar, pueda crecer, pueda crear y pueda progresar. Nosotros que hemos propuesto, sin duda, en eso todos estamos de acuerdo en eso. Ningún candidato creo que disiente. En los caminos probablemente podemos estar en contra, pero lo que la gente necesita es trabajo. Tenemos que crear un ambiente, un entorno. Se ha hablado de un engranaje positivo para lograr ese cambio positivo que le estamos proponiendo a la gente. Este engranaje consta de reducir impuestos, 3 originalmente, que luego se sumó el cuarto, el tema de la plusvalía. Nosotros decimos que hay que derogar de entrada el impuesto a la salida de divisas, que no es un impuesto sino a la entrada de divisas. Tenemos que derogar las salvaguardias que han encarecido todos los procesos productivos con productos importados, con todo el valor agregado que se le da aquí, ya no podemos competir. Y tercero, el anticipo del impuesto a la renta. El impuesto a la renta ese anticipo es un impuesto que se genera sobre la ganancia. Pero ¿cómo te pueden cobrar impuesto a la renta a mediados de año cuando no sabes si vas a ganar o vas a perder? Muchas empresas tienen que endeudarse para poder pagar y al final perder igual. Pero ya habías pagado. Realmente es incongruente, incomprensible y eso se tiene que ir. Y ahora último, después de el regalo de Navidad que nos dieron nuestros asambleístas, este bloque de Alianza País, esto de hacer crecer el impuesto a la plusvalía del 10 al 75%, ese también lo vamos a derogar. Vamos a reactivar la economía como derogando esos impuestos, bajando el costo de la energía. En este país no puede ser que con 8 nuevas hidroeléctricas el Ecuador siga pagando lo mismo de luz. Yo te pregunto, ¿tú pagas lo mismo de luz que pagabas hace un año, hace 2 o hace 3? Y no nos vendieron la idea, o probablemente pagas más. No, probablemente pagas más. Realmente no nos vendieron la idea de que iba a bajar el costo de la energía. Eso no ha pasado. Hoy le vendemos energía a Colombia a 5 centavos y a nuestros industriales lo vendemos a 11 centavos. Sí, Jorge, te pregunto antes de seguir avanzando sobre el tema de los impuestos, eliminar impuestos, pero a la larga el objetivo de los impuestos es una redistribución social. ¿Tú crees que al bajar los impuestos bajan los valores y no se puede hacer la obra social? O sea, hablemos de hospitales, carreteras, educación. ¿Cómo se haría? Te contesto con todo gusto, y esto es lo que ha venido pasando en el Ecuador. Cuando ocurrió la eventualidad del desastre del terremoto, subieron el IVA diciendo para recaudar más. Pero ¿qué terminó pasando? Que recaudaron 10 puntos menos de lo previsto en impuestos. De eso se trata. Nuestra fórmula apunta que bajando impuestos la recaudación pueda subir. ¿Cómo? Es que por eso te decía que todo es parte de un engranaje. Bajamos impuestos, bajamos el costo de la energía, le quitamos el costo país, el costo de producción a los industriales.
pero en paralelo, y esto es muy importante, subimos el salario, subimos de manera prudencial, le ponemos dinero en el bolsillo a la gente que va a tener un poco más de dinero porque no va a pagar la luz en los niveles que se planillan hoy. Obviamente le damos la oportunidad de tener oxígeno a las empresas para que puedan contratar, para que puedan invertir, para que puedan generar plazas de empleo. Entonces, reactivando la economía con un clima de confianza. Nadie viene a invertir si en este país ha habido durante 10 años 23 reformas tributarias. Nos han clavado más de 36 nuevos tributos. Eso se tiene que ir. Tenemos que hacer una sola reforma tributaria bien hecha y decir, nuestro compromiso es que en 4 años no va a haber. Ya lo ha explicado Cintia Viteri, y eso va a generar que la economía se reactive, que haya confianza, que venga Banco Internacional a invertir, que se reactive la construcción, alianzas público-privadas que le permitan generar puestos de trabajo, plazas de empleo para nuestros profesionales y que no le cueste nada al Estado. Eso es importante. Y por qué no también reactivar el turismo, que es una industria blanca, una industria que ha venido postergándose en este gobierno y que genera muchas plazas de trabajo. Así podemos devolverle la confianza en la economía a los empresarios internacionales y por qué no también a los industriales ecuatorianos que han sacado por la desconfianza sus capitales del país. Esos capitales van a volver, esos capitales van a producir en el Ecuador. Sí. Hablamos sobre una de las propuestas, el combate al microtráfico. ¿Qué es lo que ustedes proponen específicamente? ¿Cómo hacerlo? Sin duda es un cáncer social, lo ha expresado Cintia Viteri. Ha dicho que estas leyes asesinas son las que dispararon el microtráfico en los últimos 3 o 4 años, sobre todo. Antes ni siquiera hablábamos, no teníamos muy claro lo que era el microtráfico. ¿Qué proponemos? Puntualmente, derogar la tabla que disparó el consumo, aquella tabla que hizo vía resolución el CONCEP y que con la entrada de vigencia el 10 de agosto de 2014 del nuevo Código Orgánico Integral Penal permitió que un microtraficante pueda tener espacio de llegar a un colegio, a un plantel, con incluso en la primera tabla se hablaba de 50 gramos de marihuana. 50. Es una monstruosidad lo que hicieron realmente estos tecnócratas que desde Quito no tienen idea de la realidad. ¿Qué pasó? 50 gramos de marihuana, eran, me parece, 5 de cocaína y 5 de heroína. Eso disparó el consumo porque era mínima escala. Acuérdense que se dividía en la tabla, era mínima, mediana y gran escala. Esa mínima escala que se sancionaba en el código con unas penas de 6 meses a 1 año y que eran reemplazadas por los jueces con una visita periódica, permitía que los microtraficantes que un día eran capturados, al día siguiente estén en el mismo lugar, con la misma balanza, probablemente con otros paquetitos de marihuana y heroína. Esa tabla tiene que irse. Tenemos que endurecer las penas. La tabla se va. Eso no es negociable, no damos una nueva tabla, no. Hay que endurecer las penas. Hay que cambiar el Código Orgánico Integral Penal. Sí. No me atrevo a decirte una cantidad, eso tiene que resultar después de la discusión, cuando nos pongamos de acuerdo en la Asamblea. Nuestra propuesta es que sea lo más drástico posible para desestimular a aquel sujeto que está vendiéndole drogas a nuestra niñez y juventud, que si lo capturan no va a salir y por lo menos 20 años va a estar guardado para que reflexione sobre el daño que le ha hecho a nuestra sociedad. Con eso se va a desestimular esa actividad que al menudeo ha arrasado con toda una generación que hoy está víctima y dependiente de estas sustancias. Y tercero, una gran política pública de prevención y rehabilitación. Dos ejes importantes. La prevención, para que en el Ecuador se recuerde que hay que decirle no a las drogas, una campaña de delación para los microtraficantes que están allí, que son a veces estudiantes también, para que la gente los pueda identificar, la sociedad pueda identificar que estos chicos hay que darles la atención, que la policía tiene que preocuparse también de estos espacios para que los chicos puedan regresar a estudiar tranquilamente, y una gran campaña de rehabilitación, una política pública de rehabilitación que le permita tener los centros suficientes, disponibles para rehabilitar a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa ahora? En Guayaquil hay 2 centros públicos, el albergue Juan Elías, se me va el nombre del segundo, no más de 100 camas, es bien en una ciudad que necesita al menos 800 camas. Eso es en el área de rehabilitación. En el área de rehabilitación es importante. En el enfoque de prevención, y aunque no gana votos, recordarle a la familia la responsabilidad que tiene sobre esos niños, sobre esos adolescentes. ¿Están incluyendo algo para las familias en el enfoque de prevención? Sin duda, nosotros tenemos varias campañas, lo hemos discutido
en incontables reuniones con Cintia Viteri, tenemos que fortalecer el núcleo familiar para que este chico tenga la confianza de contarle al papá lo que está pasando, de contarle a la mamá, pero fortaleciendo el núcleo familiar a través de campañas de diferentes ministerios, del Poder Central incluso. Se puede evitar embarazo adolescente, se pueden generar realmente una serie de beneficios para la sociedad cuando ese núcleo unido sea el primer círculo de defensa para proteger a nuestros jóvenes, a nuestros niños en problemas como el microtráfico, en problemas como la trata de blancas, cuando se ofrece tantas cosas por internet. Es decir, claro que tenemos que fortalecer a la familia. Te lo dice un hombre cristiano, un hombre que cree en su familia y un hombre que cree que el valor más preciado que tenemos los ecuatorianos es la familia. Tenemos que recuperar el rol de madre, padre, de los hijos, el que cada uno, ocupando su espacio en la sociedad, pueda servir para defendernos entre los otros. Tú tienes una propuesta de vida que vas a llevar a la asamblea. ¿Cuál es? Cuéntanos la historia. Bueno, la gente que me conoce sabe que nosotros somos activistas de los derechos de las personas con discapacidad desde hace 12 años, cuando nació Jorge Andrés, mi primer hijo. Él tiene síndrome de Down y desde allí con mi esposa abrimos los ojos a una realidad para nosotros desconocida. Y realmente mientras lo fuimos viviendo, mientras fuimos sintiendo en carne propia lo que ocurría, nos dimos cuenta que en este país falta todo por hacer. Se ha hablado en un país de la revolución de las discapacidades y eso no ha ocurrido. Un candidato presidencial que hoy representa las listas del gobierno se encaramó en esa plataforma como una gran bandera política, pero en realidad hoy los derechos de las personas con discapacidad están muy venidos a menos. Yo puntualmente planteo una reforma de la Ley Orgánica de Discapacidades porque necesitamos generar una verdadera inclusión educativa. Si tú me preguntas, hoy la inclusión es un gran membrete. No existe una verdadera inclusión, sino que nos responden los padres, en el área educativa, que es donde se tiene que empezar, porque claro, también tenemos que hacer inclusión en todos los estratos, en todas las esferas de la sociedad, pero hay que empezar en un aula de clase, porque hoy una persona con discapacidad, cualquiera sea esta, no tiene espacio pues en la esfera pública. Realmente, si tú me preguntas, hay 5, y probablemente me sobren dedos de la mano, colegios o escuelas donde se hace o se practica verdadera inclusión en el ámbito público. No puede ser que después de tantos millones de dólares y de tanto que se nos habló de la discapacidad, hoy no exista una verdadera inclusión educativa en donde los maestros estén calificados, en donde haya pensums adaptados para la curva de aprendizaje de las personas con discapacidad, en donde lo más elemental, en donde la estructura física esté lista y apta para recibir a personas con movilidad reducida, con silla de ruedas o personas con discapacidad visual. Eso no existe. Y en el ámbito privado hay probablemente otros 5, a lo mejor me quedo corto en Guayaquil, a lo mejor me van a sobrar dedos, pero cuesta. Pensiones de $800, $600, que son prohibitivas para la mayoría de la gente. Y sobre todo, en el ámbito de inclusión, al Estado le queda la gran asignatura pendiente de generar centros de terapias especializados que puedan complementar todo este tema del proceso de aprendizaje. Hoy, un padre de familia como yo, para poder acceder a una terapia, tiene que ir y pagar en un centro privado. Sin embargo, sí hay iniciativas. Por ejemplo, en el caso de la prefectura del Guayas, tú sabes que hay una escuela para rehabilitación, para terapia. Es un tema de hipoterapia, ellos le llaman equinoterapia. Nosotros no sabemos bien, digo nosotros, porque con mi esposa hace 10 años, en el año 2008, hace 9 años, después de una primera campaña que se hizo con Ecoavis, un programa que se llamó Inclúyete, con la Asociación de Ganaderos del Litoral, hicimos un programa de hipoterapia que originalmente lo apoyó el prefecto Nicolás Lapenti, y que el prefecto Jairala, cuando entró, apoyó y quiso emular ese proyecto. Y enhorabuena, mientras más espacios haya, lo hay también en el Ejército, lo hay también. Se replicó en las Islas Galápagos. Lo hay también en la Policía Nacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que por abarcar demasiado, por la necesidad de atender a muchos, ya no se está haciendo la terapia como debería hacerse. Una terapia de esas debe durar 40 minutos, hoy dura 3. Realmente las madres van y los chicos se estimulan en el tema de sociabilización, pero yo no creo que la terapia como tal del caballo, al lomo de caballo, como tiene que hacerse para estimular las ondas cerebrales, su columna, pero sobre todo para quienes tienen dificultad de movilidad, en este caso parálisis cerebral y otras situaciones,
realmente no pueden aprovechar la terapia porque se hace con la presión de que ya está otro y enseguida está otro y enseguida está otro. El Estado tiene que preocuparse, tiene que haber una política de Estado que sea capaz de atender como tiene que ser correctamente a las personas con discapacidad, a sus padres, ayudarlos, que haya inclusión educativa, que haya estas terapias complementarias. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que en este gobierno la discapacidad se ha manejado como un problema, lo digo entre comillas porque no lo es, un problema de salud pública. La discapacidad es una condición de vida diferente. El problema lo vuelve el Estado cuando no hay espacios públicos para inserción laboral, cuando no hay inclusión educativa verdadera, es decir, cuando no se sabe de la temática y se pone al Ministerio de Salud a dar la atención y las poquitas terapias que hoy se dan. ¿Tú sabes lo que significa para un padre que tiene esta condición, esta presión, llevar a su hijo con discapacidad a un hospital público, el Hospital del Niño en Guayaquil, me parece, para que reciba alguna terapia? Primero, lo expuestos que están los niños, que tienen las defensas bajas. Cuando llegan al hospital se exponen a cualquier virus y a cualquier situación que haya en el ambiente. Y lo segundo, lo deprimente que es para ese ser humano, para ese padre de familia, llevar a su hijo y ver un ambiente de hospital donde hay enfermos, donde hay heridos, donde hay gente que se queja, donde hay todo lo que puede generar el ambiente de un hospital. Nosotros tenemos que generar que no sea el Ministerio de Salud el que se encargue de eso, que sea un convenio entre el Ministerio de Inclusión, y el Ministerio de Educación, que se encargue de poder atender a este sector de la población. Y bien, el artículo 35 de la Constitución habla de grupos de atención prioritaria. ¿Y sabes a quién menciona primero? A las personas con discapacidad, y dice que el Estado tiene que darles educación, salud, terapia. Reza una serie de cosas que hoy no se cumplen. Nosotros desde la Asamblea vamos a velar, vamos a esforzarnos mucho y vamos a trabajar para que se cumpla. Llevas tu experiencia de vida a la Asamblea. Es necesario que padres de familia, alguien que lo ha vivido, alguien que ha visto cómo han discriminado, cómo han excluido a su hijo, sea capaz de representarlos a ustedes y sea capaz de generar las políticas públicas necesarias en el gobierno de Cintia Viteri para que en el Ecuador exista una verdadera inclusión, un verdadero cambio positivo que le ofrecemos al Ecuador. Jorge, en estos recorridos, ¿cómo te ha ido en estas semanas? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo te recibe? Antes tú recorrías el país como periodista y ahora lo recorres como candidato. Nos reciben bien, gracias a Dios, hemos podido cultivar durante todos estos años una imagen de un hombre honesto, de un hombre de familia, y la gente nos reconoce y nos dice, ahora están. Y yo les digo, sí, ahora los voy a servir porque mi intención es llegar a la Asamblea y poderlos servir desde la Asamblea. La gran diferencia es que ahora puedo hacer algo, puedo generar políticas públicas para que la gente viva mejor, poderlos atender, poderlos escuchar. Hoy me abordó un profesor en un semáforo y me dijo, yo soy un profesor de música. Usted sabe que en Guayaquil ya no hay conservatorio. El conservatorio lo convirtieron en una casa de música y realmente nos quedamos sin conservatorio. Ese tipo de realidades, ese tipo de situaciones que nosotros podemos cambiar es lo que me alientan y me inspiran para poder decir, desde la Asamblea se puede servir y mucho. La gente nos recibe bien porque nos conoce, la gente confía en nosotros porque ha visto nuestra lucha desde hace muchos años, y yo creo que esa es la principal carta de presentación que nosotros tenemos para presentarnos. El mismo que ustedes vieron hace 20 años en la televisión, hace más de 10 en la radio y escribiendo para muchas revistas, es el que hoy está aquí de cuerpo entero, tratando de ser su representante y tratando de ser un padre de familia, un ciudadano más que vaya a la función pública, no un político tratando de servirse de la gente. Jorge Rodríguez Cuesta, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3, provincia del Guayas, lista 6, Madera de Guerrero. Este 19 de febrero, la ciudadanía ejercerá su derecho al voto. Tu mensaje para ellos. Que nos busquen en la papeleta, que le ofrecemos un verdadero cambio positivo, ese cambio que el Ecuador necesita. Vamos a generar trabajo, vamos a generar confianza, vamos a subirles el sueldo, vamos a bajar impuestos, a bajar el costo de la energía. Particularmente vamos a recuperar la libertad de expresión en el Ecuador y vamos a generar más y nuevos derechos de las personas con discapacidad. Vamos a hacer que se cumplan. Estos grupos que han sido postergados, nosotros les vamos a dar el lugar que se merecen, porque lo hemos vivido, porque te entendemos a ti como ciudadano que has visto la necesidad en diferentes momentos de tu vida. Así que te pido tu apoyo, te pido que seas capaz de confiar en nosotros, en esa sangre nueva de la política para generar ese cambio positivo con Cintia Viteri en la presidencia de la República.
Muchas gracias, Jorge, y a ustedes, amigos y amigas que nos han seguido en este espacio Elecciones 2017, muchas gracias por su tiempo y atención. Los esperamos en nuestra próxima entrevista.